Durante los días de descanso que una parte de la banda se tomó en la isla de Formentera, también los acompañó el Dr. Sam Hutt, que era un amigo del grupo, con la solapada intención de evaluar la situación de Syd Barrett y proponer alternativas médicas para abordar su problema, aunque algunas fuentes sostienen que no era el profesional más indicado para eso, ya que también era adicto al ácido lisérgico y hacía gala de sus beneficios. Pero a decir verdad, tampoco lo era el lugar elegido para que el cantante pasara allí sus vacaciones, ya que en esa época estaba especialmente plagado de hippies adeptos a las mismas prácticas que lo afectaban. De regreso a su país, el resto de ese mes de agosto de 1967 y hasta septiembre lo ocuparon para retomar los trabajos de su segundo álbum de estudio, mientras Peter Janner y Andrew Kane planeaban una ambiciosa gira debut de la banda por Estados Unidos, para aprovechar el éxito inicial de The Piper at the Gates of Dawn y asegurar su presencia en el mercado norteamericano. La misma estaría organizada por la General Artists Corporation, con fechas en San Francisco, Los Ángeles, Boston, Chicago y New York, comenzando el 26 de octubre en el Fillmore Auditorium, con una fiesta previa de presentación del álbum en ese mercado, auspiciada por Tower Records en el célebre Whiskey A Go Go de Los Ángeles. Sin embargo, como augurando un desembarco poco auspicioso en el momento más crucial del ascenso de Pink Floyd, esos planes se vieron frustrados porque no se habían tramitado con la antelación suficiente los permisos de trabajo necesarios para que la banda actuara en ese territorio. Consecuentemente, las fechas programadas en octubre debieron cancelarse, incluso con entradas vendidas y carteles impresos, lo que obligó a suspender las presentaciones previstas en San José y Los Ángeles, y reprogramar los conciertos en el Fillmore para que puedan ser reemplazados por otros artistas, como fue el caso de Richie Havens. Tampoco pudieron estar presentes en la fiesta de lanzamiento del álbum, que efectivamente se realizó el 21 de octubre e incluyó una lista de canciones modificada respecto de la placa original británica, algunas de las cuales terminaron por error, mal transcriptas en los créditos impresos del sobre. Lo cierto es que una vez que cruzaron el océano y pisaron suelo norteamericano por primera vez como Pink Floyd, pudieron cumplir una apretada agenda de 8 presentaciones entre el 2 y el 12 de noviembre, hasta que la situación de su cantante se hizo inmanejable. El primer incidente ocurrió durante la segunda parada, cuando se presentaron como banda soporte de Alice Cooper en el Cheetah Club de Venice, en Santa Mónica, ya que a poco de empezar el acto, Syd permaneció inmóvil en el escenario, mirando al vacío, incapaz siquiera de tocar su guitarra durante la hora y media que restaba del show. Dado que Alice Cooper vivía cerca de allí, invitó a la banda a hospedarse en su casa, y respecto de Syd, recuerda que una mañana se levantó temprano y cuando se dirigió a la cocina, lo encontró sentado en la mesa mirando una caja de copos de maíz y riéndose como si estuviera viendo el espectáculo más divertido del mundo. Los días 6 y 7 fueron invitados a participar de los populares programas televisivos The Pat Boone Show y The Clark's Bandstand para ser entrevistados y hacer playback de Si Emily Play el primero y Apples and Oranges el segundo. Si bien se difundió la creencia de que en ambos, Syd permaneció estático y sin emitir palabra, obligando a Waters a redoblar esfuerzos, como ya había ocurrido, es importante destacar que de su presencia ante Pat Boone, no existen a la fecha copias fílmicas que lo corroboren, e incluso hay discrepancias respecto de los temas sometidos a playback. No obstante, muchas fuentes aseguran que lo acontecido el día 6 realmente sucedió de manera similar a la situación que se vivió en el Cheetah Club, e incluso cuando ese mismo día recorrieron Hollywood con un promotor local, para que conozcan las mansiones de las estrellas de cine, llegó a comentar lo genial que era estar en Las Vegas, dando cuenta de su desorientación. En el caso de The Clark, en cambio, se conservan registros y se comprueba que hicieron playback de Apples and Oranges, y la actitud de Syd ante cámaras no evidencia anomalía alguna, salvo la típica actitud mesurada de unos jóvenes músicos que intentaban promocionarse en un programa muy difundido de un país extranjero que pisaban por primera vez. El 8 de noviembre debían presentarse nuevamente en KH Studios, el mismo donde habían registrado la secuencia para The Pat Boone Show, a efectos de grabar la transmisión que se emitiría 3 días después en el programa Boss City, pero como Syd nunca se presentó, tuvieron que cambiar la canción, para que Rick Wright pudiera reemplazarlo haciendo playback. La anteúltima fecha de presentaciones, acontecida el día 11 en el Wonderland Arena, también resultó para el olvido, ya que Syd no tuvo mejor idea que embadurnarse el pelo con Brylcreem para domar su cabellera, el cual se terminó desparramando en su cara sobre el escenario, como si se tratara de una vela derritiéndose por el calor.
Hasta se difundió la historia que ese gel para el cabello lo mezcló con pastillas de Mandrax trituradas, pero ese es otro de los tantos mitos que rodean a Barrett. Incluso la propia Janet Fabian da cuenta de que Sid no habría desperdiciado el Mandrax de esa manera. Una vez concluida la presentación en el Cheetah Club de New York del 12 de noviembre, nuevamente con un Syd Barrett prácticamente ausente a nivel escénico y musical, la banda pegó la vuelta junto con Andrew White, quien terminó reconociendo que nunca deberían haberse aventurado a cruzar el océano para debutar de esa manera, habida cuenta de la imposibilidad que manifestaron de manejar las situaciones a que lo sometía su incontrolable e impredecible frontman. Obviamente, el fracaso promocional de la gira no solo que llenó de preocupación a los managers y a la discográfica, sino que el disco debut de la banda, que fue un éxito en el Reino Unido, solo alcanzó a ocupar un lugar en el puesto 131 de Estados Unidos. De regreso en Londres, y animados por la buena impresión que dejó Sid en el Happy Happy Fair del 13 de noviembre de Holanda, Brian Morrison logró incluir a Pink Floyd en una gira, compartiendo cartel junto a otras 6 bandas, incluido Jimi Hendrix, la cual los mantendría de recorrida por Inglaterra y Escocia entre el 14 de noviembre y el 5 de diciembre de 1967, brindándoles la oportunidad de desempeñarse frente a audiencias más numerosas y heterogéneas. En medio de la gira, el 18 de noviembre se lanza al mercado el single Apples and Oranges, el cual había sido grabado los días 26 y 27 de octubre, antes de que la banda se embarcara rumbo a Estados Unidos y presentado con exclusividad en vivo en ese territorio. Lamentablemente, la ilusión se desvaneció pronto, y esa experiencia se vio malograda una vez más por la conducta errática del cantante, el cual solía perderse en las calles entre número y en una oportunidad, Jenner lo siguió e impidió que se suba a un tren, vaya a saber con qué destino. Pero como a veces no aparecía, y no había rastros de su paradero, acordaron que sea reemplazado por David O'Lest, del grupo The Nas, cuya presencia en escena la tenían que disimular jugando con las luces psicodélicas. Absolutamente convencidos de que resultaba imposible que las recurrentes crisis que lo atormentaban y que tanto afectaban el desempeño de la banda pudiera superarlas en el corto plazo, hicieron necesario llevar a cabo una idea que venían analizando hacía semanas, la cual consistía en buscarle un apoyo para suplirlo en los conciertos. Finalizada la ronda encabezada por Jimi Hendrix, el día 6 de diciembre, y a propósito de la presentación que realizaron en el Royal College of Art de Londres, Nick Mason tiene la oportunidad de conversar con David Gilmour, uno de los asistentes al evento, y se entera que se encontraba trabajando como repartidor para una boutique de moda, luego de haber dejado su banda The Flowers, y de vivir una mala experiencia residiendo en Francia. Rápido de reflejos, consciente de la cercanía de Gilmour a Barrett y Waters desde los tiempos en Cambridge y conociendo sus habilidades como guitarrista, ya que se había sumado a The Teaser en octubre de 1966, cuando tocaron en ocasión del cumpleaños de la novia de Storm Thorgerson, le comentó que estaban considerando la posibilidad de sumar a un quinto miembro en la banda. Aunque no llegaron a nada en concreto. Gilmour era amigo de Syd Barrett desde la época en que estudiaron artes gráficas en el Cambridgeshire College of Arts and Technology y solían juntarse para practicar acordes de rhythm blues y rock. Incluso habían compartido aventuras con amigos y tocado juntos por las calles, playas y terrazas del sur de Francia durante el verano de 1965. Por su parte, Waters lo conocía de hacía años y sabía que era un guitarrista sólido, famoso en el círculo musical por su virtuosismo y por su estilo de guitarra melódico y limpio, influido por Hank Marvin y el blues, y que en esos tiempos se ganaba la vida tocando en pubs, grabando demos con la poco exitosa banda Jokers Wild y con sus amigos de Cambridge. Pero antes de que concluyera el año, Pink Floyd todavía tenía que atravesar otro bochorno más, ya que durante su presentación en el Christmas on Earth Continued del 22 de diciembre, realizado en el marco del Royal Festival Hall, en el Kensington Olympia de Londres, Sid se quedó otra vez parado en el escenario, mirando a los 15.000 asistentes al evento y sin ejecutar su guitarra. Con el foco puesto en incorporar a un quinto miembro, Jenner y King pensaron inicialmente que Jeff Beck sería una muy buena opción, aunque luego consideraron que su reciente alejamiento de The Yardbirds para conformar una nueva banda, junto a Rod Stewart y Ron Wood, hacían muy improbable que accediera a unirse a un grupo en crisis como Floyd, aunque sea temporalmente. Antes de que llegara la Navidad, Gilmour recibe una llamada telefónica de Nigel Lasmore Gordon, amigo de Sid desde los tiempos de Cambridge y principal responsable de que la dupla Jenner y King conocieran a Pink Floyd, para que se sumara a la banda, a posteriori de lo cual asiste a una reunión en el domicilio de Peter Jenner, en Adbrook Road, donde por aquel entonces funcionaba la oficina de Black Hill Enterprises.
El 3 de enero de 1968 David Gilmour, conocido como Fred por sus amigos, acepta la propuesta que le hicieron de integrarse a la formación, por lo cual contaría con un salario de 30 libras a la semana y dado que no tenía un domicilio fijo donde parar, le brindaron alojamiento en una habitación de la casa de Steve O'Rourke, asistente de Brian Morrison. Por esos días, el desgaste físico también resultaba notable en la figura de Sid, y para peor, su temperamento tranquilo y amable paulatinamente se tornó violento y antisociable, al punto que Lindsay Connor empezó a ser víctima de sus agresiones e intolerancia. En ese entonces, la pareja ya había dejado el 101 de la calle Cramwell, en el barrio de Oros Court, que en ese entonces era un verdadero antro de perdición, plagado de drogadictos y dealers, y se había instalado en un edificio en Edgerton Court, South Kensington, donde ya vivían sus amigos Storm Thorgerson y Aubrey Powell, fundadores de Hipnosis, y David Gale. Este último, preocupado por la situación y buscando alternativas de solución para su amigo, arregló una cita con el psiquiatra escocés Ronald David Lang, el cual, a pesar de que en esa época ya se había convertido en un alcohólico y había arribado a sus teorías a través del consumo de ácido lisérgico, era el especialista de moda en el mundo del arte. Concertada la entrevista con el doctor y con el taxi esperando en la puerta de Edgerton Court, presto para trasladar a Sid al consultorio, junto con David Gale y Storm Thorgerson, una vez que le explicaron el propósito, no pudieron convencerlo para que se suba al vehículo y acudiera a la cita. A efectos de retomar los trabajos de su segundo álbum de estudio, que terminaría viendo la luz con el título A Saucerful of Secrets, reservaron un espacio en una antigua escuela clausurada de Brondesbury Park, un suburbio del municipio londinense de Brent. La única directiva que recibió David Gilmour, el flamante miembro, fue que tocara como Sid. Precisamente en estas sesiones, los frecuentes cambios de comportamiento del cantante se tornaron particularmente fastidiosos al momento de enseñarle a sus compañeros los acordes de una nueva canción de su autoría, titulada Have You Got It Yet, ya que cuando se aprendían una parte la alteraba a propósito, burlándose de ellos de que no la tenían todavía. Luego de unos pocos días de ensayo, el 12 de enero de 1968, Pink Floyd se presentó por primera vez en escena como quinteto ante el auditorio de Aston University, en Birmingham. Aunque esa formación se sostendría por poco tiempo, ya que luego de otras 3 presentaciones más, el 20 de enero de 1968, luego de su actuación en Hastings Pier Pavilion, de East Sussex, esta sería la última vez que Sid subiría a un escenario como parte de Pink Floyd, sin imaginarlo todavía. Los días 24 y 25 David Gilmour tuvo que asistir a EMI Studios para grabar por primera vez con Pink Floyd, sin que fuera necesaria la presencia de Sid, y al día siguiente ni siquiera pasaron a buscarlo para su presentación en Old Refectory, de Southampton University, volviendo a mostrarse en escena configurados como cuarteto. Esta situación resultaba particularmente complicada para Rick Wright, quien había acogido a Sid en su departamento de Richmond upon Thames, en el que vivía con su esposa Juliet, y se había convertido en su confidente, dada la difícil situación por la que atravesaba y el peligro que significaba para Lindsay Connor convivir con él. Incluso, para que no sospechara que la banda seguía funcionando sin que necesitaran de su participación, le decía que salía a comprar cigarrillos o cosas por el estilo. Consecuentemente, cuando el pilar fundacional de la banda resultó absolutamente prescindible para sus compañeros, decidieron apartarlo de manera definitiva, aunque sin comunicárselo formalmente. De hecho, eso nunca ocurrió. Algunos sostienen que esa decisión la tomaron el 2 de marzo de 1968 y que la noticia de su desvinculación recién se hizo pública oficialmente a la prensa y a la discográfica más de un mes después, precisamente el 6 de abril, cuando la banda ya se encontraba en plena gira desde el 10 de febrero por Europa, previo a volver a Estados Unidos. Otras fuentes, en cambio, insisten en que nadie dentro, o relacionado con la banda, está de acuerdo sobre en qué momento exactamente Sid dejó de ser un miembro activo. Lo importante del caso es que hicieron lo que la lógica les venía indicando hacía tiempo, ya que la personalidad y el temperamento enfermizo que se había instalado en su frontman, plenamente inmanejable y sometido a sus adicciones, había adquirido una envergadura tal que amenazaba con destruir su incipiente carrera musical y con ella, los estudios universitarios que habían sacrificado previamente. Ni bien se difundió el apartamiento de Sid, se supuso que la excentricidad que lo caracterizaba lo mantenía indiferente a la situación, aunque algunas fuentes sostienen lo contrario, y afirman que inicialmente seguía a sus excompañeros en su Mini Cooper, particularmente a David Gilmour, a quien consideraba un traicionero. Una situación particularmente incómoda ocurrió el 16 de marzo, cuando Pink Floyd se presentó en el Middle Earth de Covent Garden,
el cual se había convertido en el lugar de moda a raíz del cierre del UFO Club, ya que Gilmour recuerda que Sid presenció la función parado frente al escenario y no le quitó la mirada en ningún momento. El 28 de marzo, la banda obtiene mucha difusión participando del programa Omnibus de la BBC, interpretando Set the Controls for the Heart of the Sun como anticipo de su último trabajo en estudio. El 4 de abril incursionan por primera vez en el ámbito cinematográfico al intervenir en la banda sonora de la película de vanguardia The Comedy, dirigida por Peter Sachs, y el 19 del mismo mes editan El Volvizón As, el primer single de la nueva etapa con David Gilmour. Dado que los productores Jenner y King consideraban desacertada la postura de apartar a Sid de la banda, ya que la inclusión del flamante guitarrista precisamente se hizo para salvarlo, mientras que los músicos vieron que se había convertido en el reemplazo que necesitaban para salvar a Pink Floyd, terminaron apostando por quedarse con la representación del cantante e intentar relanzar su carrera. Una muy mala decisión, a la luz de los tibios resultados finalmente obtenidos de los dos discos solistas que terminó editando, particularmente el segundo, pese a la colaboración que le prestaron sus excompañeros, y que desembocaron en la disolución de la sociedad Black Hill. A partir de mayo, la representación de Pink Floyd quedó en manos de Steve O'Rourke, quien desempeñaría esa función como administrador exclusivo de la banda hasta su muerte, acontecida el 30 de octubre de 2003, y desarrollaría en simultáneo una exitosa trayectoria como piloto de carreras, pasión que compartiría con Nick Mason y en menor medida con David Gilmour. El 28 de junio, A Saucer Full of Secrets es lanzado en el Reino Unido, cuyo arte de tapa incluía elementos extraídos de una imagen de Doctor Strange, ilustrada por Maurice Averin, y publicada en el número 158 del cómic Strange Tales, se convertiría en el primer trabajo de hipnosis para la banda, la agencia de diseño gráfico de Storm Thordarson y Aubrey Powell, cuyo nombre fue propuesto por el propio Sid. Este segundo álbum de estudio de Pink Floyd, integrado en parte por material sobrante de la placa anterior, se convertiría en el primero con la participación de David Gilmour como miembro estable de la banda, y de Steve O'Rourke como su manager, y aunque se manifiesta irregular y muy influido por la psicodelia de Piper at the Gates of Dawn, presenta un enfoque más colectivo y experimental. La única pista del álbum que lleva la firma de Syd Barrett, como testimonio de su paso por la banda, es Jug Band Blues. Si bien fue recibido fríamente por la crítica de esa época, se lo calificó como menos inspirado que el anterior y sería el único de su discografía que no figuraría en la lista de éxitos estadounidenses. Actualmente se lo considera como el embrión del estilo espacial y progresivo que los caracterizaría a futuro. Pink Floyd debería demostrar de ahora en más si la partida de su diamante loco les depararía un momentáneo o un permanente lapso de razón. Flicker in the hallway, coat still on a chair, humming tunes that vanish into thinning air, clock hands dipped in honey, slow and out of place, footsteps on the ceiling, no one sees your face. Chalk lines on the mirror spell a name you knew. Pigeons on the rooftop wear your faded blue. Guitar leans in the corner, strings half lost in mist. Every note unplayed still trembles in the twist. Crazy diamond cracked beneath the pain. You drew the sky but couldn't stay